En esta ocasión vamos a ver las funciones compuestas que ya vimos en la clase de Google Meet, que estas dos funciones tienen su respectivo dominio. Bueno, entonces primero que nada voy a calcular el dominio de f. El dominio de f, como es una función racional, va desde 0 a infinito. 0 tomado porque le puedo dar valor 0. G de x, el dominio de g, como es una función polinómica, es el conjunto de los reales, y entonces ahora tendría que calcular el dominio de g. El dominio de g, de f, compuesto con g, estaría dado por los x que pertenezcan a los reales. Fíjense que tengo x que pertenece al dominio de g, el dominio de g son los reales, tales que g de x, en donde g de x es esta función lineal, pertenezca a quién? Al dominio de f, y el dominio de f está dado entre 0 a infinito. Entonces, si calculo aparte, puedo ver que 2x menos 3 tiene que ser mayor o igual que 0. Y acá despejando x tendría 3 positivo, 2 va a pasar dividiendo, quiere decir que estaría dado entre 3 medios a infinito. Por lo tanto, el dominio de f compuesto con g sería los x pertenecientes a los reales, donde se verifica de que 3 medios, en que x es mayor o igual que 3 medios. ¿Sí? Ya tenemos entonces el dominio de f compuesto con g. Y eso significa de que podemos hacer f compuesto con g de x es igual a f de g de x, es decir, como que incrustamos a g de x dentro de f. Entonces a g de x lo voy a colocar en lugar de esto, voy a poner raíz cuadrada de quién, de g de x. Y eso significa que voy a poner raíz cuadrada de quién, de 2x menos 3. Quiere decir entonces que f compuesto con g de x estaría dado por la raíz cuadrada de 2x menos 3. Listo, ya tengo por una parte. Ahora si hacemos lo mismo, hacemos el dominio de g compuesto con f, tendría los x que pertenezcan al dominio de f. El dominio de f estaría dado justamente por 0 a infinito, tal que f de x, que en este caso es raíz cuadrada de x, pertenezca al dominio de f, y resulta que el dominio de f, al dominio de g, y resulta que el dominio de g son los reales. De hecho, raíz cuadrada de x está incluido dentro de los reales, así que no habría ninguna discusión con respecto a ese. Entonces quedaría básicamente que el dominio de g compuesto con f estaría definido por los x que pertenezcan a este intervalo entre 0 a infinito. Bien, entonces lo siguiente sería calcular g compuesto con f en la variable x. Quiere decir que es g y vamos a introducir a f de x dentro de g. Entonces voy a copiar 2, que es de g. En vez de colocar x, voy a poner a f de x allí, menos 3. Eso me va a quedar entonces 2, y en vez de f de x, reemplazo por su respectiva ecuación, que es raíz cuadrada de x menos 3. Quiere decir entonces que g compuesto con f para variable x es justamente esta expresión, y que a la vez está dado por ese dominio. Y ahí hemos calculado f compuesto con g, g compuesto con f, y hemos calculado sus respectivos dominios.